Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré Dios, reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. No desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré Dios, reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, infinito Dios. No desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. No desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Dios reinará por siempre, Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. No desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Eres el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles,
nos levantaste en alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. No desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo, al estudio bíblico, y vamos a ponernos en manos del Señor para que su presencia y su Espíritu Santo esté con nosotros. Levanta ahí tu voz. Padre Santo, Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos aquí en línea, Señor, un miércoles más para el estudio bíblico. ¿Qué es lo que tú nos quieres hablar, Señor? Que seas tú el que hable, Señor, a través de esta palabra. Que nos muestre, Señor, a nuestros corazones, Señor, que corrijamos, Señor, lo que tengamos que corregir. Muéstranos, Padre Santo, de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo sea glorificado en este tiempo, Señor, que aprendamos más de ti, más de tu palabra, Señor, y sobre todo ponerla en práctica. Gracias te damos y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Es el estudio 1186. Vencedores sobre la culpabilidad. Dice, cierta vez un indígena dijo, la conciencia es una cosa en mi corazón que tiene puntas filosas, y cuando hago algo mal da vueltas y las puntas me lastiman mucho. Pero si yo continúo haciendo mal, las puntas por fin se desgastan y después no me causan dolor. Este indígena tal vez no tenía mucha educación, pero él entendía perfectamente una verdad profunda. Los psiquiatras y los psicólogos confirman que muchos de nuestros problemas emocionales y nerviosos, además de muchas de nuestras enfermedades, son provocados porque tenemos luchas interiores no resueltas. Nada, ni siquiera la medicina, el alcohol, las drogas, el sueño, los viajes o diversiones pueden ayudar a una conciencia intranquila hasta que tratemos con ella bíblicamente. Así es, hermanos. O sea, podemos estar pasando, ¿verdad?, por alguna depresión, alguna ansiedad o algo que nos está preocupando y no tenemos una conciencia tranquila. Nada de lo que dice aquí de los placeres, los viajes, nos van a traer sanidad, ¿verdad?, a nuestra alma, a tener una conciencia tranquila, sino hasta que vamos a la palabra de Dios, ¿verdad?, hasta que empezamos a leer la Biblia, a conocer más de su palabra. Porque, como dice aquí, ¿verdad?, muchas de las luchas interiores no resueltas viene a provocarnos, ¿verdad?, culpabilidad, como a estarnos dañando, ¿verdad? Situaciones no resueltas en el pasado, o porque no hemos perdonado, o porque no queremos soltar a Dios, ¿verdad?, nuestra situación, no queremos entregarle el control de nuestras situaciones. Y queremos nosotros actuar en nuestras propias fuerzas, y a veces hay culpabilidad, ¿verdad?, cuando sucede algo en la familia o cuando nos diagnostican alguna enfermedad a nosotros o a nuestra familia, a nuestros hijos. Empieza a haber culpa, ¿verdad? Empezamos a buscar culpables y primeramente somos nosotros, ¿verdad?, que decimos, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, no hubiera sucedido. Pero no, hermanos, Dios nos libra, ¿verdad? Dios nos libera, ¿verdad? Él nos trae libertad, porque podemos acudir a Él, ¿verdad? Si empezamos a leer la Biblia, ¿verdad? Porque vienen muchas palabras, muchos versículos que el Señor perdona nuestros pecados cuando verdaderamente nos arrepentimos. El Señor nos perdona. Amén, hermanos. Dice aquí la culpa. Número 1, culpables pero perdonados. Para entender bien el tema de la culpabilidad es necesario entender y aceptar la realidad de que hemos fallado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8.
Así es, dice, el engaño más grave es pretender que no tenemos pecado, pero como también hemos aprendido, Cristo pagó nuestra culpa, así que si nos hemos arrepentido y hemos decidido seguirle, hemos sido declarados perdonados. Amén, hermanos. Y eso, o sea, todos hemos pecado, hermanos, alguna vez, todos tenemos pecados, ¿verdad? Diariamente. También podemos pecar en la familia, si nos enojamos, si hay discusión, si herimos verbalmente a alguien de la familia o a alguna persona, hemos pecado, ¿verdad? Porque si alguien dice que no tiene pecado o que no ha pecado, es mentira, ¿verdad? Porque no, a Dios no lo podemos engañar, hermanos. Porque el pecado es hacer cosas que no le agradan a Dios, hermanos, hacer las cosas incorrectas, ¿verdad? Eso es el pecado, hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, el no hacer lo correcto, el no cumplir los mandamientos divinos de su palabra. Eso es estar en pecado, ¿verdad? También el no perdonar, la soberbia, la avaricia, la envidia, ¿verdad? La pereza, ¿verdad? Los 7 pecados capitales, hermanos. La ira también. Entonces todo eso, hermanos, nosotros que ya conocemos al Señor, sabemos que podemos acudir a Él, ¿verdad? Sabemos que Él nos perdona cuando nos arrepentimos de corazón, pero no volver a pecar, ¿verdad? No estar ahí volviendo a pecar, como dice aquí, ¿verdad? Que nos da vueltas y vueltas, ¿verdad? Cuando algo hacemos mal, después las puntas, o sea, nos lastiman mucho, dice aquí, ¿verdad? Entonces las puntas por fin se desgastan y ya no va a causar dolor. ¿Por qué? Porque estamos pecando, estamos fallando y ya se hace fácil y eso ya no te causa dolor, ya no te redarguye el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Cuando estamos constantemente pecando. Pero Dios nos ha hecho vencedores sobre la culpabilidad, pero es acudir a Él, ¿verdad? Acudir al Señor, que Él es grande y Él nos perdona. Amén, hermanos. Dice número 2, ningún pecado es demasiado grande para el perdón de Dios. ¿Serán nuestros pecados demasiado grandes como para que el Señor los perdone? Consideremos los siguientes casos. Dice aquí, por ejemplo, en Éxodo 2, 11, 14, y se los quiero decir, porque dice, Moisés fue un homicida, sin embargo fue perdonado y llegó a ser libertador del pueblo de Israel. Dice en Éxodo 2, 11 al 14. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Así es, hermanos, o sea, a Dios no lo podemos engañar, pero cuando confesamos nuestros pecados, ¿verdad? El Señor es justo y fiel para perdonarnos, hermanos. Por eso acudir a Él, ¿verdad? Qué importante que nuestras familias también conozcan del Señor, conozcan su palabra, porque como les digo, o sea, hay pecados que mucha gente dice, no, es que si yo no mato a nadie, ellos creen que nada más es el pecado mortal, ¿verdad? Que cuando matas a alguien, ya es pecado, pero no, hermanos, hay muchos pecados, ¿verdad? Como les digo, la mentira o no cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? No honrar a nuestros padres y hermanos, a nuestros padres y no honrar a nuestros padres, el levantar falsos testimonios, mentiras, todo eso es pecado, ¿verdad? Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, todo lo que no es correcto ante Dios, todo eso es pecado, hermanos. Amén. Entonces aquí dice también, David adulteró y asesinó, también fue perdonado y fue llamado a un hombre según el corazón de Dios.
Hechos 13:22. Y Pedro, quien negó siquiera conocer a Cristo, venció su culpabilidad cuando entendió que había sido perdonado. Juan 21:15-17. También la mujer samaritana, quien fue al pozo a buscar agua, llevaba la carga de haber sido casada 5 veces y en ese momento vivía con un hombre sin estar casada con él. Pero ella aceptó el perdón de Cristo y se convirtió en una fiel testigo de su fe. Así es, hermanos, cuando reconocemos nuestros pecados, ¿verdad? Y acudimos al Señor, como les decía, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y que haya un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Para ser perdonados y no volver a caer en el pecado y que sigamos al Señor, ¿verdad? Que seamos fieles en seguir al Señor. Amén, hermanos. Dice la conciencia, la alarma del cristiano. Pero, ¿qué sucede cuando los cristianos pecamos? Experimentamos lo que el indígena explica como algo con puntas filosas en el corazón que empieza a dar vueltas y a lastimar mucho. Mas, si continuamos pecando, nuestra conciencia se puede acostumbrar, entonces sucederá lo que explicó después. Las puntas se desgastan y ya no causan dolor. Así es, hermanos. Como les digo, se hace fácil pecar, te acostumbras, ¿verdad? O sea, ya lo ven natural el que estén ahí pecando, pero nuestra conciencia, hermanos, es la alarma, ¿verdad? La conciencia de que no hicimos esto bien, porque conocemos la palabra de Dios, sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, porque si nos estamos alimentando de la palabra de Dios, sabemos qué es la vida y qué es la muerte, hermanos. Entonces, por eso sigamos alimentándonos de su palabra, sigamos conociendo más de su palabra y que la tengamos presente, hermanos, porque esa es la alarma, ¿verdad?, de nosotros, del cristianismo. El estar, como le diré, constantemente en su presencia, en su Espíritu Santo, fortaleciéndonos en su palabra y llenándonos de los frutos de su Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, compasión, ¿verdad? Dominio propio. Todo eso, hermanos, hace que no estemos cayendo en pecado, pero seguir alimentándonos y tener fresca la palabra de Dios. Amén, hermanos, pidiéndole al Espíritu Santo que esté con nosotros, porque es muy fácil, hermanos, caer en la ira, en el enojo, ¿verdad? Soberbia, avaricia, hermanos, pero necesitamos agarrarnos de la mano del Señor y andar en su Espíritu Santo para evitar andar en pecado. Amén, hermanos. Pensemos por un momento, ¿hay algún pecado en nuestra vida al que nos hemos hecho insensibles? El chisme, contamos chistes ofensivos y lujuriosos, maltratamos verbalmente a las personas que están a nuestro alrededor. Si reconocemos que sí, ¿qué vamos a hacer al respecto, hermanos? ¿Qué vamos a hacer si maltratamos a alguien de nuestra familia o que le hablamos feo o le hablamos mal, ¿verdad? Hay que ir a Dios, hermanos, a pedirle perdón al Señor, que Él nos perdona. Y es como les digo, o sea, nosotros ya nos sentimos, ¿verdad?, que algo está ahí, está dando vueltas, algo que no estamos tranquilos y nos está lastimando mucho. Rápido ir a corregir, hermanos. Si ofendiste a alguien de tu familia, o alguien de la iglesia o en tu trabajo, inmediatamente resolverlo, ¿verdad? Pedirle perdón, si hicimos algo que le ofendió sin querer, y también pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Ir inmediatamente al Señor, confesar los pecados, ¿verdad?, unos a otros y confesarlos a Dios para que podamos ser perdonados y estar, como dice aquí, culpables pero perdonados, ¿verdad? Ser vencedores sobre la culpabilidad y no estarnos haciendo daño a nosotros mismos. Amén, hermanos. Dice, Adán y Eva experimentaron lo que llamamos una conciencia culpable debido a su desobediencia a Dios y luego trataron de esconderse de su presencia. Génesis 3:8. Aunque la palabra conciencia no aparece en el Antiguo Testamento, el concepto está presente y es expresado por la palabra corazón. Después de que David pecó censando al pueblo,
le pesó en su corazón, según Samuel 24:10. Él experimentó angustia porque su conciencia le decía culpable. Dice, cuando le fallamos al Señor, debemos experimentar angustia como David y nuestra conciencia debe estar diciendo culpable. Esta es la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo, usando la voz de nuestra conciencia para advertirnos que debemos hacer lo correcto. Después de un arrepentimiento genuino, toda nuestra culpabilidad ha de desaparecer. Es importante que recordemos que la conciencia es nuestro monitor moral. Ella nos exhorta a hacer lo que pensamos que es correcto. Así es, ¿verdad, hermanos? Que es lo que nuestra conciencia, ¿verdad? Estamos pensando que es lo correcto. Nos sentimos mal cuando no hacemos las cosas correctas o cuando hacemos algo que va en contra de la voluntad de Dios. Inmediatamente, ¿verdad? Nuestra conciencia nos recuerda, ¿verdad? Estamos esa convicción de pecado que trae el Espíritu Santo y que nos advierte, como dice aquí, que debemos hacer lo correcto. Dice, condenación o convicción. Hay una gran diferencia entre la convicción que da el Espíritu Santo y la condenación que viene de parte del diablo. ¿Cómo distinguiremos a cada una? Número 1, la convicción del Espíritu Santo. Una voz suave interior nos dice, esto no agrada a Dios, ten cuidado con tal persona, tú puedes vencer este mal hábito. El resultado es arrepentimiento, restauración de la comunión y comunicación con Dios, esperanza, motivación para vencer un problema, seguridad del amor del Señor. Así es, hermanos. Y la culpabilidad del enemigo, una voz interior nos dice, eres un fracasado, inútil, indigno, tú jamás cambiarás, ¿para qué sigues intentando? El resultado es desánimo, condenación, frustración, falta de confianza para acercarnos a Dios. Así es, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tener la convicción del Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Que esa voz suave que nos diga esto no le agrada a Dios, vencer ese mal hábito, esos malos hábitos, tener convicción porque el enemigo nos va a condenar, hermanos. No permitamos que la culpabilidad del enemigo nos esté ahí atacando, nos esté dando vueltas y vueltas, porque eso es lo que quiere el enemigo, desanimarnos, frustrarnos y evitar volvernos a acercar a Dios, hermanos. Pero Dios nos da la libertad, Él nos da la libertad total para ir con Él y pedirle perdón, y Él nos perdona, hermanos. Amén, hermanos. Dice libertad total. Jesús vino a darnos libertad total y debemos tener cuidado, ya que existen culpabilidades falsas, las cuales pueden seguir lastimando nuestro corazón aún y cuando ya hemos sido perdonados. Estas querrán hacernos volver a sentirnos culpables cuando no lo somos. Y es como les decía, o sea, muchas cosas del pasado, ¿verdad?, que nos hace sentirnos culpables. Por ejemplo, cuando diagnosticaron a mi hijo Oscar, el mayor, de diabetes, pues yo me sentía con culpabilidad. Decía, mejor yo hice algo malo, le daba de comer cosas que no debía. Entonces el enemigo empieza a culparte, ¿verdad? Y eso no trae paz a tu corazón y a tu alma. Y el día que yo le entregué esa situación al Señor, mi alma empezó a descansar, ¿verdad? Porque el enemigo quería culparme, quería que yo estuviera llorando todo el tiempo. Y no, yo cuando le entregué, le di el control al Señor, yo empecé a descansar y Él me dio la libertad, hermanos. Y siempre, como les decía, ¿verdad?, yo haciendo lo que está aquí en mis manos y Dios haciendo todo lo demás. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con las culpabilidades falsas, porque eso es lo que quiere el enemigo, hacernos sentir mal y estar siempre ahí pues dando vueltas a lo mismo y no avanzamos y nos aparta de Dios. Y eso es lo que quiere el enemigo, pero el Señor vino a darnos libertad, ¿verdad? Él pagó ya por nosotros y Él es perdonador, ¿verdad? Él es justo y fiel para perdonarnos. Amén, hermanos. Observemos dos áreas donde generalmente esto sucede. Pecados del pasado.
un aborto, un divorcio, odios, maltratos, borracheras, infidelidades, etc. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al continuar castigándonos y seguir sintiéndonos culpables después de haber pedido perdón, estamos diciendo que el verso anterior es una mentira y que Dios no tiene el poder para perdonar y olvidar nuestras fallas. Así es, cuando hemos sido perdonados, que ya le hemos pedido perdón a Dios, nosotros tenemos que estar libres, sentirnos libres, ¿verdad? Porque si nos seguimos castigando, seguimos sintiéndonos culpables, entonces es mentira, ¿verdad? Lo que, como dice aquí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si seguimos martirizándonos, seguimos culpándonos, entonces no estamos haciendo que este versículo sea verdad. Así es, hermanos. Y número 2, otra área donde generalmente esto sucede, dice, problemas familiares. Es muy común entre familias que sucedan cosas, diferencias entre unos y otros. Lo que tenemos que hacer es tener el discernimiento espiritual para hacer un buen juicio entre la familia, y de ninguna manera debemos dejar inconclusa una situación familiar, sino tratar de arreglarla lo más pronto posible para que el enemigo no tome lugar de la situación. Cuando tenemos una lucha interior no resuelta, las consecuencias pueden ser tan leves como un dolor de cabeza hasta algo tan grave como la depresión. La culpabilidad es una raíz que ha destruido matrimonios y familias, porque destruye vidas. Pero nosotros podemos vencerla si vivimos en un espíritu de humildad, confesando nuestros pecados y debilidades, y así podremos disfrutar de comunión continua con el Señor. Así es, hermanos, que no haya nada que nos estorbe, que podamos tener una comunión íntima con el Señor, una comunión continua, ¿verdad? Si pecamos, ir inmediatamente al Señor a pedirle perdón por nuestros pecados para ser libres y seguir buscándolo y tener esa continuidad, ¿verdad? Como dice aquí, esa comunión continua con el Señor, hermanos. Ir a resolver inmediatamente, no dejar inconcluso cualquier situación, cualquier palabra o algo que dijimos y que se ofendió la otra persona, inmediatamente resolverlo, ¿verdad? Con la familia, con nuestras amistades. Así es, ¿verdad? Porque el Señor nos ha hecho vencedores sobre la culpabilidad, ¿verdad? Él nos ha hecho libres porque Él ya pagó por nosotros nuestros pecados, pero eso no significa que sigamos pecando, que sigamos haciendo cosas que no le agradan al Señor, ¿verdad? Sino arrepentirnos y caminar, ¿verdad? Con el Señor y seguirnos llenando de su palabra, seguir caminando con Él y cumplir sus mandamientos. Amén, hermanos. Pues espero que este estudio haya sido de bendición. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a orar. Padre Santo, Todopoderoso, Señor, gracias te damos por este estudio, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas haciendo vencedores, Señor, sobre la culpabilidad, de que tú estás con nosotros, Señor, que quites todo pecado, que quites todo lo que estorba, Señor. Si no ha habido perdón, Señor, que nos ayudes, Señor, a perdonar a los que nos han ofendido, Señor, y perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, que quites toda soberbia, toda avaricia, toda ira, Señor, que haya en nuestro corazón, y que nos llenes de los frutos de tu espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, Señor, que queramos, Señor, hacer tu voluntad, que seamos como tú, Padre Santo, queremos ser más como tú, Padre. Enséñanos, Señor, a ser más como tú. Llénanos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Si en algún momento caemos, Señor, que volvamos a ti, Señor, porque tú eres justo, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, y librarnos de toda maldad. Gracias, Señor, te damos porque te tenemos a ti, Señor, que tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra fortaleza. Que podamos discernir, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento, Padre, y discernimiento espiritual, Señor, para hacer lo correcto siempre, Señor.
oramos esta noche y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego. Así es, hermanos, como cantamos hace un momento, voy a seguirle cantando al Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Vamos a cantar todos juntos. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, vestido está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad es Dios, la Trinidad es Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, yo cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios y cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. A cantar que su nombre sobre todo es, tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Una vez más, tu nombre sobre todo es, tu nombre